Gracias, Señor, por permitirnos alabar tu nombre de esta manera. Es algo que no merecemos, pero que Cristo ganó por nosotros. El que podamos conocer tu nombre y a tu Hijo a quien has enviado, y nos has dado esta gracia de poder alabarte, adorarte y ser ministrados por tu Espíritu Santo. Te pido humildemente, Señor, que uses mi vida en esta predicación por causa de los que van a estar oyendo este mensaje, que son tu pueblo, los que tú compraste y lavaste con la sangre de Jesucristo, para que todos podamos ser edificados en la verdad de tu palabra, la cual es inamovible. Te alabamos y te adoramos por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, hermanos, que es poder alabar al Señor todos juntos. Yo me hago una pregunta: esas personas que toman la decisión de no congregar, ¿cómo hacen para sentir y experimentar lo que solamente en la congregación de los justos se puede experimentar cuando alabamos todos juntos al Señor? Hermanos, tenemos que entender que el congregar, más allá de ser un mandamiento de parte del Señor, es un beneficio que el Señor nos da a nosotros. Que podamos estar hoy acá todos juntos en armonía es una bendición de parte de Dios. Amén. A manera de introducción, yo sé que veníamos viendo los atributos de Dios. En esta oportunidad no lo vamos a hacer así. Hoy iba a traer el mensaje el pastor Darío, pero tuvo una dificultad en su salud hace un rato. Entonces él no pudo estar participando con nosotros. Así que les pido por favor que estén orando fielmente por él, que se estén comunicando en estos días con Marta para ver cómo sigue la situación del siervo y confiamos en el Señor. Amén. Estaba meditando recién en la vida de un personaje de la Biblia que yo creo que es un personaje icónico. ¿A quién no le gustó cuando leyó la historia del profeta Elías? Conocido también como el profeta de fuego. Una historia que verdaderamente, como decimos nosotros argentinos, está buena. Es una historia que está buena, uno la lee y no se aburre. Es una historia atrapante, es una historia que tiene de todo, es una historia emocionante. Y viene al caso de lo que le quiero compartir. Cuando nosotros leemos en los libros de los reyes, nosotros vemos que el profeta Elías era un siervo que el Señor escogió para traer juicio a la nación de Israel. En los tiempos del profeta Elías, el rey era Acab, que estaba con su famosísima esposa Jezabel. Ellos eran rebeldes a Dios, eran idólatras, y Jezabel era una bruja que inclinaba constantemente el corazón del rey Acab a lo malo, a dioses que no eran el único Dios y verdadero. Jezabel impulsaba al rey Acab al paganismo. Obviamente que el rey Acab iba de su propia voluntad. Él hacía dioses. Él tenía otros dioses, además del Dios único y verdadero. Y conocemos en la Biblia que esto es condenable de parte de Dios. En ese tiempo Dios envía a Elías con un juicio, que orase para que se cerrase el cielo, para que en Israel durante 3 años y medio no cayese ni una sola gota de lluvia. Y conocemos todo el mal que esto trae, porque esto afecta a la agricultura, afecta a la ganadería. Como consecuencia, Israel estaba pasando una situación económica muy difícil, casi como Argentina, no tanto, pero ahí estaba Israel. La verdad que la estaban pasando verdaderamente mal. Entonces el rey Acab comienza a llenarse de ira contra el profeta Elías y también su esposa Jezabel. Vemos varias cosas en esta historia, pero si hay algo que yo creo que sin duda es el punto más alto de la historia del profeta Elías, es cuando él confronta a los 450 profetas de Baal. Jezabel había traído todos sus profetas con sus dioses paganos a la tierra de Israel, a la tierra santa, y la tierra estaba plagada de este paganismo.
la nación de Israel estaba inclinada a Baal y estaba inclinada a las voces de estos falsos profetas, profetas del diablo, profetas del infierno, profetas que no conocían al Dios verdadero. Entonces la Biblia nos cuenta y nos narra la historia de cómo Elías los confronta a estos profetas y les hace una prueba, les dice, vamos a hacer una cosa, vamos a traer un corderito, yo voy a traer uno, ustedes tráiganse uno para ustedes, vamos a hacer un altar para Baal y vamos a hacer un altar para Jehová y vamos a poner leña abajo y vamos a comenzar a clamar a nuestro Dios. Y el Dios que es verdadero, el Dios que es vivo, que ese Dios prenda el fuego para el sacrificio. Entonces la historia nos narra de cómo los profetas de Baal clamaban a Baal y lloraban y se arrodillaban y se flagelaban y no pasaba nada. Pasó media mañana, llegaron al mediodía y dice la historia que el profeta Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Capaz que está muy ocupado y no los escucha. Capaz que fue al baño, capaz que está en el living viendo una novela. ¿Qué pasa con ese Baal que no prende el fuego? Entonces los profetas de Baal insistían, pero no pasaba nada. Entonces cuando llegó el turno del profeta Elías, hizo algo más loco todavía. Cavó una zanja alrededor del altar, la llenó de agua y comenzó a tirar baldazos de agua a la leña. Ya era imposible que se prenda el fuego solo. Pero encima comenzó a mojar la leña, era leña mojada. Y él comenzó a clamar a Jehová. Y dice la palabra que del cielo cayó un fuego que consumió no solamente el sacrificio y las leñas, sino también las piedras del altar, secando toda el agua que estaba alrededor del altar en la zanja que el profeta Elías había hecho. En ese mismo día, el profeta Elías mató a los 450 profetas de Baal. Les cortó la cabeza. Pero pasa algo muy loco. Cuando esto ocurre, la mujer del rey Jezabel, encendida en ira contra el profeta Elías, dice y declara: así me hagan los dioses y aún me añadan, si para mañana a esta misma hora yo no le hago a Elías lo que él le hizo a mis profetas. ¿Saben lo que pasó con este profeta de fuego? Se asustó. El profeta que hizo descender fuego del cielo, el profeta que hizo que por 3 años y medio no llueva en Israel, se asustó. Y comenzó a huir de la presencia de esta reina. Y la Biblia nos cuenta la historia de que el profeta Elías se encuentra en una cueva solo, sin ganas de seguir en el camino, sin ganas de alimentarse, sin ganas de escuchar la voz de Dios. La Biblia nos muestra al profeta Elías en una depresión. Nos muestra al profeta Elías cansado. Nos muestra al profeta de fuego estresado. A veces nosotros pensamos que los siervos de Dios no pasan por estas cosas. Y hermanos, sí, los siervos de Dios también pasan por una depresión. Los siervos de Dios también pasan por un cansancio muy fuerte. Los siervos de Dios también pasan por enfermedades, los siervos de Dios pasan por desánimos, los siervos de Dios pasan por angustia. Los siervos de Dios también muchas veces pueden verse encerrados en una jaula que se llama la depresión. Hace un tiempito atrás, con la gente que compartíamos de Mendoza, habíamos hablado de lo que era la depresión. Ese día lo habíamos hecho desde un punto de vista más médico. Si bien yo me anoté algunas cositas, pero como no tenía pensado hablar esto hoy, no quiero hacerlo por ese lado, pero yo creo que la reunión que estuvimos viviendo en el día de hoy confirmó un poco. Lamentablemente nosotros los seres humanos estamos muy aferrados a las cosas que pasan en este mundo y a las cosas que tenemos o que creemos tener en este mundo, ignorando que la Biblia dice que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos vamos a volver. Desde esta perspectiva yo pregunto, ¿tenemos algo en realidad nosotros en este mundo? ¿Hay algo que es verdaderamente nuestro? ¿Hay algo que vamos a poder llevar a la otra vida? Entonces,
cuando nos toca perder alguna de estas cosas, ya sea un ser querido, ya sea algo material, o ya sea que cuando las cosas no están saliendo como a nosotros nos hubiesen gustado que salgan, nosotros comenzamos a desanimarnos y mucho. El Salmo 33, versículo 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Alegraos, oh justos, en Jehová. No dice en la situación, no dice en la salud, no dice en la economía, no dice en la familia. Alegraos en Jehová. Cuando nosotros veíamos los atributos de Dios, vimos que Dios es inmutable. Dios, cuando yo estaba alegre y contento, era y tenía una personalidad. ¿Hoy Dios cambió? No. Dios sigue siendo ese mismo Dios que era cuando yo estaba alegre y contento. Si mis esperanzas, si mi fuerza, si mi ánimo, si mi gozo estuviesen puestos en Dios, que no cambian, mis emociones tampoco deberían de cambiar. Ahora, yo sé que si lo digo así, suena muy fácil, hasta que nos tocan vivir ciertas situaciones que ya deja de ser tan fácil. Yo, por la gracia de Dios, tuve que pasar también por un proceso de depresión. Y sé lo que es. Por eso es que no quiero ser insensible, no quiero ser indolente, porque yo sé perfectamente lo que es una depresión. Si bien quizás yo no tuve que pasar por una depresión de años, fueron quizás algunos meses, pero sé que, wow, cuando la mente te dice que no podés, cuando la mente te dice que ya nada bueno puede pasar, cuando la mente te dice que ya todo está perdido, qué difícil que se siente esa situación. Esa era la situación del profeta Elías. El profeta Elías se había olvidado que él mató 450 profetas de Baal. El profeta Elías se había olvidado de que cuando él oró descendió fuego del cielo. Y hoy, por la amenaza de una bruja, por la amenaza de una pagana, el profeta Elías tiene miedo y está desanimado, no quiere comer, no quiere seguir. Dios le tiene que enviar un ángel para que él se alimente y le dice: come, anda, largo camino te resta. Yo no sé si alguien acá pasó por una situación de depresión, sea leve, sea no tan leve, porque hay diferentes niveles de depresión, o quizás recién salieron de una situación semejante, pero si hay algo que les puedo decir es lo mismo que este ángel le dijo a Elías: hermanos, comamos, que todavía nos resta un largo camino. Todavía nos resta un largo camino. En aquella oportunidad, cuando me había tocado hablar de la depresión, había leído algunos síntomas que los médicos describen, y como les dije, existen diferentes niveles de depresión. Hay personas que son o están un poco depre, pero pueden seguir con su vida normalmente, y hay otras personas que están postradas en una cama que literalmente no pueden ni tomar un vaso de agua. La depresión muchos la definen como una enfermedad, como un trastorno. Yo la defino más como un trastorno porque es algo mental, aunque también puede ser por algo del organismo. Es común pero grave que interfiere con la vida diaria. Muchas veces la depresión interfiere en nuestra área de trabajo, en nuestra área de matrimonio, de familia, de iglesia, porque nos cuesta relacionarnos con las personas y porque la verdad es que no tenemos ganas de hacer nada. No en todos es de la misma manera. Yo había conocido una persona que se crió en la iglesia y era impresionante cómo esta persona terminaba de estudiar una carrera y comenzaba a estudiar otra. Era impresionante. Terminó de estudiar enfermería y ya estaba estudiando peluquería, que terminó peluquería y ya estaba estudiando otra cosa, y estaba trabajando y no se quedaba quieta nunca esa persona. Un día, hablando con ella, descubrí que esa persona hacía eso porque cuando no estaba estudiando algo, cuando no estaba trabajando o haciendo algo, sus pensamientos la aturdían y hasta tenía pensamientos de suicidio. Tenía pensamientos de que no quería vivir más. Entonces la solución que ella encontró fue hacer muchas cosas y no dejar nunca la mente tranquila. Tener siempre la mente ocupada era su meta. Porque ella sentía que teniendo la mente ocupada, esos pensamientos no venían o ella ignoraba las situaciones que vivía.
Entonces, una persona puede terminar como Elías en una cueva encerrado, o puede estar haciendo 1000 cosas porque le da miedo estar solo, porque no quiere estar solo, o porque quiere tener siempre la mente ocupada. Estas cosas están mal, hermanos. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Es causado por factores genéticos, biológicos, ambientales, psicológicos, etc. No quiero entrar en lo médico. Si yo hay algo de lo que hoy estoy convencido por la experiencia que tuve y por lo que el Señor me enseñó, es que la depresión es fruto y producto del pecado. Yo sé que esto suena terrible, porque si hay alguien que hoy está en depresión y me escucha a mí, va a decir, encima que estoy depresivo, me está culpando a mí. No me estás ayudando, Leo, me estás arruinando. Pero hermanos, la depresión es fruto de un egocentrismo muy grande que hay en nosotros. Porque de manera directa o indirecta sentimos que somos el centro o el dueño de nuestras vidas. Y como las cosas no están como a mí me gusta, como las cosas no salieron como yo quería, porque no tengo lo que yo amaba, porque perdí lo que yo más amaba, porque yo, como no está saliendo, no hay, no encuentro, no veo, no tengo lo que yo quiero, me desanimo y me angustio. Pero te tengo que dar una noticia, hermano, que ya la sabes y la escuchaste todo el año. Dios sigue estando en tu vida. Y cuando vos te convertiste, le dijiste a Dios que Él era lo más importante que podía haber. Cuando vos te convertiste, le dijiste, Señor, ya no importa más nada, vos sois lo único importante, lo único por lo que quiero vivir, lo único por lo que quiero seguir. Amén. Y de hecho, para ser honestos, lo decimos muchas veces los domingos en cada alabanza. A veces no pensamos bien lo que estamos alabando. A veces nosotros estamos cantando canciones que no vivimos. A veces nosotros estamos cantando canciones que no entendemos. Señor, te alabaré por siempre. Y una semana que me fue mal, ya no tengo ni ganas de cantarlo, Señor. Gracias, Jesús. A mí ese te alabaré por siempre a veces me da miedo decirlo. Porque cuando viene la prueba, y las veces que vinieron pruebas a mi vida, me hallé que no lo alababa por siempre. Es fácil alabarle cuando todo está bien, cuando me está yendo como a mí me gusta, ahí es fácil alabar al Señor. Pero alabarle al Señor como Pablo y Silas, en la prisión más húmeda, más profunda, con los pies en el cepo, eso es difícil. Adorar al Señor como hizo Job, en la tumba de sus hijos y en la pérdida de todos sus bienes, ¡wow, Señor! Quiero un corazón así. Síntomas: tristeza, pérdida de interés por todo, dificultad para realizar actividades. Lo más común es querer estar acostado. A mí me pasó. Una vez yo estaba en un cumpleaños en mi casa y estaban toda mi familia ahí contentos y alegres. Y yo fui y me acosté en la cama de mi mamá y me puse a ver video. No quería estar con nadie. La depresión también te aísla un poco. Querés estar solo. Fer, ¿puedo contar el sueño que contaste el martes? ¿Cómo? El sueño que contaste el martes, ¿lo puedo contar? Sí. Fer contó un sueño, hermanos, el martes en la casa del hermano Miguel, que a mí me impactó. Fer soñó que él estaba viniendo camino a la congregación y él vio que había un auto amarillo, ¿no? Estaba yendo, íbamos a ir a la casa de en la casa de una reunión. Sí. Y había un auto, Sí. y Fer ve que en ese auto habíamos un grupo de hermanos. Se ve que el auto no arrancaba o algo pasaba. Entonces Fer saludó de lejos y siguió su camino. Y en el sueño él sintió como el Señor le dijo, no, ellos te tienen que llevar al lugar. Porque Fer se dio cuenta que él no sabía dónde tenía que ir. No conozco el camino. Fer dijo, yo no conozco el camino. Y entonces volvió para que los hermanos lo llevemos. Es un sueño que no necesitamos ser muy sabios para interpretarlo. En ese momento dijimos, amén, necesitamos ser guiados por otros también. Pero saben que al otro día yo estaba meditando en este sueño que Fer tuvo y Dios me mostró algo más impactante todavía.
El cristianismo no es un camino individualista. No es para que cada uno vaya solo por su lado. Amén. Es para que vayamos todos juntos. Gracias, Jesús. Cuando vos tengas sentimientos de que querés estar solo, cuidado. Dios no te compró para que estés solo. Dios te injertó en el cuerpo de su amado Hijo Jesucristo, Gracias. en donde está la salvación y la vida eterna. Gracias, Jesús. Dios no nos llamó para que seamos llaneros solitarios. Nos llamó para que juntos vayamos por este camino de salvación. Gracias, Jesús. Gracias. Solemos tener menos energía, pérdida de apetito, de sueño, viene la ansiedad, la falta de concentración, indecisiones, inquietud. Muchas veces viene la culpabilidad, la desesperanza, pensamientos negativos y catastróficos, y obviamente esto nos termina estresando. Esto no es lo que le estaba pasando al profeta Elías. ¿Cómo un profeta que hace descender fuego del cielo y tiene miedo? ¿Cómo un profeta que puede decir, en cuya presencia estoy, hablando de su Dios, ahora piensa que ya está todo perdido? Bueno, hermanos, nosotros estamos en la carne, en un mundo caído, con un cuerpo caído, y estas cosas que a veces parecen insólitas pasan. Nosotros vemos la historia del rey David y decimos, ¿cómo un ungido de Jehová se va a acostar con la mujer del prójimo, la va a embarazar, va a querer que su prójimo se haga cargo de su hijo por medio de engaños y al final de cuentas lo termina matando? Uno lee esas cosas y dice, esto es imposible. No, hermano, no es nada imposible, podemos ser nosotros tranquilamente. Es por la gracia de Dios que nosotros no estamos cometiendo cosas peores de las que solemos cometer. Gracias, Jesús. Pero nosotros somos capaces de esas cosas y de muchas peores. Necesitamos estar juntos y cuidarnos también los unos a los otros. Amén. Pero ahí estaba el profeta Elías. Él creía que ya estaba todo perdido. Aunque parezca loco, cuando uno lee la historia de él. Después Dios lo restaura y él va a un lugar y viene un general con 50 soldados y Elías le dice, si yo soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo. Y ¡puf! Allá fueron los primeros 50. Viene otra cuadrilla de 50 con su general y el profeta Elías le dice, si yo soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo. Y ¡puf! Allá fueron los segundos 50. Ya la tercera cuadrilla vinieron más asustados, humillaron y Elías tuvo misericordia de ellos. Es conocido como el profeta de fuego. De hecho, su final fue irse en un torbellino de fuego, en un carro de fuego a la presencia misma del Señor. Elías fue arrebatado de este mundo vivo. Él tenía miedo a la muerte, Elías no conoció la muerte, fue arrebatado de este mundo vivo. No pasó lo malo que Elías pensaba que iba a pasar. Él pensaba que lo iban a matar, él pensaba que iba a morir, pero Dios tenía preparado otra cosa para Elías. Fue arrebatado de este mundo vivo. El segundo caso que registra hasta ese momento la Biblia, el caso de Enoc, séptimo desde Adán, y el profeta Elías. Hermanos, eso es un engaño de la depresión. Nos muestra todo lo malo que nos puede llegar a pasar. El Señor ya tiene algo preparado para vos. Y por más que vos pienses lo bueno, lo mejor, o que pienses lo malo, lo peor, vas a recibir lo que el Señor ya tiene preparado para vos. Amén. Pero como venimos estudiando en las Escrituras, como Dios es bueno, como Dios es fiel, porque es bondadoso, como vemos siempre que Dios es amor, no tengo que temer. No tengo por qué temer. Pero bueno, lamentablemente muchas veces nuestra mente nos juega estas malas pasadas. Cuando pasamos una situación económica como la que comentaba el hermano Alejandro, a veces cuando sufrimos pérdidas muy graves, como ciertos hermanos han testificado en este lugar. Y si hay alguien que se aprovecha de esto, yo estoy seguro que es el diablo. Porque cuando un cristiano tiene falta de gozo, dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y es un fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. Ustedes fíjense, el gozo
está al mismo nivel que el amor. ¿Y saben qué? Si usted es un hijo de Dios, si usted es salvo, usted tiene ese espíritu. Y si usted tiene ese espíritu, ese fruto es algo que usted ya tiene. No es algo que tiene que pedir, no es algo que tiene que recibir, es algo que usted ya tiene. Usted ya tiene el gozo del Señor. Nomás que estamos mirando como Pedro, en vez de mirar a Cristo, estamos mirando la tormenta. El apóstol Pedro, cuando estaba en aquella barca y lo vio a Jesús andar sobre el mar, Jesús llama al apóstol Pedro y Pedro, de momento, mirando a Jesús, comienza a caminar sobre las aguas. Él comienza a caminar sobre las aguas, algo físicamente imposible. Pero teniendo los ojos puestos en Jesús, teniendo la fe en el Cristo que lo llamó, él comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando empezó a ver los relámpagos, cuando empezó a ver los truenos, cuando empezó a sentir el ímpetu del viento, cuando empezó a ver la fuerza de las olas, él comenzó a hundirse. Hasta que exclamó: Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y lo sacó. Cuando nosotros no estamos mirando a Cristo, es normal que como consecuencia comencemos a hundirnos en las situaciones, en los pensamientos y demás. La Biblia nos manda que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice la palabra del Señor que Dios guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Hermanos, esto es una guerra mental. Yo sé que los carismáticos nos vendieron como que el diablo está abajo de nuestra cama, que se quiere meter dentro de nuestros hijos, que se quiere meter dentro de nosotros, pero si hay algo que el diablo quiere tomar es tu mente. Y si hay un lugar donde está la batalla, es en tu mente. Tu mente es el campo de batalla. Si la vas a llenar de malas noticias, mirando noticiero y todas las violaciones y muertes, es normal que tengas miedo de ir a la calle. Es normal que tengas miedo de salir a comprar. Si vas a estar llenando tu mente con la economía, con la salud y con las cosas que no se ven bien, es normal que te desanimes. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios, aquel que dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerán. Amén. Yo puedo estar seguro, hermanos. Gloria a Dios. Mi corazón puede estar tranquilo. Gracias, Señor. Mi situación hoy no es la mejor. Yo no estoy viviendo tirando manteca al techo y demás. Pero yo le creo al que me llamó. Y no tengo expectativas para esta vida. No quiero tener expectativas para esta vida. Sé que esto es pasajero, efímero, y que me espera una eternidad con Él. Cada día que me levanto: Señor, acá estoy, haz de mí lo que quieras. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Si querés darme, Señor, dame. Si querés quitarme, Señor, quítame, pero por favor que no me falte la fe. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido que no les falte la fe. Jesús no intercedió para que no vengan las pruebas. Jesús no intercedió para que Satanás no nos zarandee. Jesús intercedió para que no nos falte la fe. Gracias, Señor. Porque otra raíz del desánimo, más allá de que es consecuencia del egocentrismo, también es consecuencia de la incredulidad. Porque no son las situaciones la falta de mi gozo, no son las situaciones las que me llevan a la depresión, no son las situaciones las que me llevan al desánimo, es mi falta de confianza en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos dijo: no te dejaré ni te desampararé. Cuando yo dejo de confiar que el Señor no me va a dejar y no me va a desamparar, me voy a desanimar. El problema no son las dificultades, el problema es mi falta de confianza en el Señor. Yo tengo un Dios que está vivo como el Dios de Elías. Otra persona que experimentó el desánimo, que experimentó lo que es una depresión, fue el rey David, como consecuencia de sus pecados. El rey David estaba huyendo con 300, 600 hombres, hoy no recuerdo el número, y dicen que por ir a una guerra que no les competía a ellos, cuando ellos volvieron,
habían secuestrado a sus mujeres, habían secuestrado a sus hijos y todos sus bienes. Y el pueblo en amargura, dicen que hablaban de apedrear al rey David. Y el rey David, con mucha tristeza y todo, tomó una buena decisión. Dice la Biblia que él se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y de lo que quería hablar en el día de hoy, a fortalecernos en nuestro Dios, sin importar la situación. Al rey David le habían secuestrado sus dos mujeres, creo que tenía dos en ese momento. Al rey David le habían secuestrado hijos, al rey David le habían secuestrado todos sus bienes, y por culpa de una imprudencia de él, todo su ejército perdió lo mismo, perdieron todo. Él sí que podría haberse desanimado. Sin embargo, él tomó la decisión en ese momento de fortalecerse en Jehová su Dios. Cambió todo. Él después tuvo una gran victoria. Sin embargo, el rey David, luego de que ya era un rey constituido en la nación de Israel, luego del pecado que hemos mencionado anteriormente, de su adulterio y su homicidio, nosotros podemos ver en el Salmo 51 cómo el alma de David estaba abatida hasta el polvo, afligida en gran manera. Y el rey David clama: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado puede ser una causante de que estemos muchas veces en depresión, hermanos. El pecado produce desánimo. A mí me pasa. Cuando peco, le pido perdón al Señor por ese pecado, vuelvo a pecar con el mismo pecado, y así pasó una semana, un mes, un año, y ya me siento un hipócrita porque le termino pidiendo perdón al Señor por cosas que sigo haciendo, y ese pecado termina produciendo un desánimo en mí. No debería ser así, ni siquiera el pecado nos tendría que desanimar, porque nuestro pecado fue clavado en la cruz del Calvario. El decreto, el edicto de muerte que había sobre nosotros fue clavado en la cruz del Calvario. Hermanos, tenemos promesas mejores que las que tuvieron esos hombres del pasado. Tenemos promesas eternas, tenemos promesas celestiales. No nos desanimemos, hermanos. Les quiero compartir unos versículos. En el libro de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículo 55. El profeta Jeremías fue otra persona de grandes angustias. De hecho, se lo denomina como el profeta chillón, el profeta llorón. Fue un profeta que sufrió mucho en la vida. Él llega a testificar y a decir: la mano de Jehová fue contra mí. Y bueno, y justamente su segundo libro se llama Lamentaciones. Él se estaba lamentando. En el capítulo 3, versículo 55 dice lo siguiente: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Habíamos dicho que la depresión es como una cárcel donde nos encerramos. Y no podemos salir de esa prisión, no podemos salir de esa cueva. El profeta Jeremías dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste: no temas. Hermano, si estás sintiendo algún tipo de desánimo, es momento de clamar. Es momento de clamar, hermanos. El Salmo 43, un poco más atrás. Salmo 43, versículo 5. Esto es algo que nosotros los cristianos lo conocemos, es un versículo que lo conocemos todo de memoria, pero es un versículo que tenemos que comenzar a practicarlo. A veces saber la Biblia no alcanza, y yo me animo a decir, nunca saber la Biblia alcanza. La Biblia tiene poder cuando nosotros la meditamos, la Biblia tiene poder cuando nosotros la vivimos, pero saber la Biblia la puede saber un ateo. Saber la Biblia la saben los demonios, de hecho ellos conocen al Señor y tiemblan. ¿Y les sirve de algo conocer a Dios? Conocer la Biblia no alcanza, hermanos, hay que vivirla. Amén. Dice, Salmos 43, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si estás pasando por un momento de desánimo, te animo a que te prediques a vos mismo.
Mirate en esta noche al espejo y decís, ¿por qué estoy triste? ¿Porque perdí aquello? Dios así lo quiso. ¿Por qué estoy triste? ¿Porque las cosas no salieron como yo quería? Dios sabe lo que está haciendo. ¿Por qué estoy triste? Jesús me sigue amando. ¿Por qué estoy triste? Dios sigue estando conmigo. ¿Por qué estoy triste? Cristo pronto viene por mí. ¿Por qué estoy triste? Soy parte de la organización, de la institución más importante de la tierra. Soy parte y miembro de la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Por qué estoy triste? Si nada es más valioso que la gracia de Dios. Hermanos, debemos recordarnos estas cosas a veces. No vamos a comparar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros a lo que es perder un auto. Yo me puse un poco triste cuando me robaron el auto. A lo primero no, porque dije, bueno, hice negocio, porque en el seguro me van a dar más plata de lo que ese auto valía. No me sirvió de nada tampoco esa plata después. Pero voy a comparar lo que el Señor hizo en la cruz por algo material que perdí. ¿Eso es lo que vale para mí Cristo en mi vida? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Hermanos, a veces las personas cuando están sufriendo algún tipo de depresión suelen ir a los psicólogos. Terminan quizás derivados a algún psiquiatra donde les terminan dando algún antidepresivo, algún ansiolítico. Y yo no voy a decir que siempre tomar un medicamento está mal. No podemos ser extremistas. El otro día escuchaba al pastor y doctor Miguel Núñez y él contaba algo muy curioso que a mí me gustó. No me acuerdo de qué era el programa que él estaba hablando. Y él confesaba que él estuvo durante 15 años enseñando medicina en Estados Unidos. Entonces, cuando él vuelve como anciano a su tierra, República Dominicana, cada vez que venían ovejas del pueblo a hacerse ministrar por él tenía la costumbre de mandarlos al médico y de recetarles medicamentos. Después de años, él termina diciendo, yo me di cuenta que más del 90% de las personas no necesitan tomar ansiolíticos o antidepresivos. Él se dio cuenta con los años pastoral que el problema venía por otro lado. El psicólogo podría llegar a ayudarte hasta un cierto punto, a que vea que lo que vos estás viendo no es tan catastrófico. Pero hermanos, el problema es más profundo. El problema va más allá de lo que ellos pueden entender y comprender. El problema, hermanos, viene de una raíz del corazón, que se llama incredulidad, que se llama egocentrismo, que se llama insatisfacción, que se llama falta de confianza. Lo único que nos puede sanar en un momento así es la palabra de Dios. Lo único que nos puede liberar en un momento así es acercarnos a Cristo. La palabra dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Lo único que puede aliviar un corazón en pena, hermanos, es Cristo. Yo con esto no les quiero prohibir que tomen un ansiolítico, un antidepresivo, si ustedes lo quieren hacer, hermanos. Pero la verdad es que tenemos promesas que si nosotros las pensáramos por un rato, nuestro corazón va a comenzar a alegrarse. Cristo mismo, como cantábamos hoy, va a volver por mí. Si yo creo en la soberanía de Dios, también puedo entender que la situación que estoy viviendo es porque Dios está haciendo algo que yo no entiendo. Pero como hoy conozco que Dios es bueno, sé que lo que Dios está haciendo es bueno, aunque todavía no lo entiendo. Yo puedo confiar en un Dios bueno. Yo puedo confiar en un Dios fiel. Yo puedo confiar en un Dios inmutable. Yo puedo confiar en un Dios que es amor. Yo puedo confiar en un Dios que es sabio. Yo puedo confiar en un Dios que todo lo sabe. Yo puedo confiar en un Dios que es todopoderoso. Yo puedo confiar en un Dios que es eterno. Yo puedo confiar en un Dios que sé que no está improvisando. Él ya tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Otro pasaje, quiero que volvamos al profeta Chillón, pero esta vez en su libro, no en Lamentaciones, sino en Jeremías, capítulo 15, ya vamos a ir terminando, versículo 16.
Este profeta que pasaba por grandes angustias dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué produjo la palabra del Señor en Jeremías? Gozo y grande alegría. En una situación de extrema escasez, en una situación de guerra, de extremas pérdidas, el profeta Jeremías halló en la palabra de Dios gozo y alegría. Les comparto el último pasaje, que me había olvidado ya dónde se encuentra, en el Salmo 119, versículo 25. Versículo 25 al 29 vamos a leer. Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma. Este salmista estaba destruido. Sentía que su espíritu estaba por el suelo. Vivifícame según tu palabra. Si hay algo que puede vivificar un corazón así, es la palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. No solamente la palabra del Señor, sino hablar con el Señor. Dice que el Señor le respondió a este salmista que tenía su espíritu por el suelo. Hermanos, hablen con el Señor. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Señor, yo quiero ocupar mi mente con tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. En la palabra nosotros tenemos el sustento que necesitamos cada día. La palabra nos manda a buscar el pan de cada día. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Nosotros no necesitamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo mismo. La palabra de Dios tiene un solo fin y es mostrarnos a Cristo. Lo único que necesitamos, hermanos, es a Cristo. Yo sé, vuelvo a repetir lo que es pasar por un proceso de depresión. Sé que a veces hasta es molesto cuando alguien te quiere levantar un poco el ánimo. Había un chiste en Facebook que decía, se acercaba una persona a alguien depresivo y le dice, vos no tenés que estar así, vos tenés que estar contento. Y entonces la persona en depresión le dice, claro, pero ¿por qué no se me ocurrió antes? Como si fuese tan fácil, ¿no? Salir de un desánimo, de una depresión. Nosotros cuando estamos en una depresión nos sentimos como el profeta Elías, encerrado en una cueva, que parece que no hay salida, que parece que no vamos a poder salir de esa situación. Pero la llave está dentro, la tenemos nosotros, no es que alguien nos encarceló y nos atrapó. Somos nosotros mismos los que nos estamos atrapando, con pensamientos negativos. Hay una historia en el libro del Progreso del Peregrino de John Bunyan que habla de cuando ellos están atrapados en una cárcel, donde hay un gigante que los tiene aprisionados. Y entonces ahí estaba Cristiano con el otro compañero que no me acuerdo cómo se llama. Me parece que era Fiel, con un amigo de esos estaba Cristiano en esa prisión. Y dice que ellos querían salir y se desanimaban y estaban presos en una cárcel. Hasta que de momento Cristiano comienza a acordarse de las promesas de Dios y se da cuenta que la llave para abrir esa prisión y poder salir estaba en su corazón. La llave no la tenía ese gigante que lo atormentaba, la llave no la tenía el guardiacárcel, la llave él la tenía en su corazón. Y a medida que él comenzó a meditar y a recordarse las promesas de Dios, la puerta de esa cárcel se abrió y él pudo huir de esa prisión, junto con su compañero de milicia. Así es la depresión, hermanos. Nos encerramos y estamos esperando que alguien venga a salvarnos, que alguien venga a rescatarnos, pero hermano, la llave vos la tenés en la mano. Acordate que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Acordate que Dios está ahí para ayudarte. Acordate que Dios no cambió. Acordate que Dios tiene preparado
lo mejor. Hermanos, es momento que usemos las promesas de Dios a nuestro favor. El Señor es fiel, hermanos. ¿Cuántos pueden decir que Dios es fiel? Y como hablábamos hace un instante, este no es un camino individualista. Si alguien está pasando por un desánimo, no te aísles, hermano. El Señor te puso en un cuerpo. Hay hermanos que no te van a caer muy bien, hay hermanos que son difíciles de soportar, hay veces que no tenés ganas de estar con nadie, pero Jesucristo sabe a quién eligió y por qué los eligió. Nosotros no podemos juzgar la decisión que Cristo tomó al derramar su sangre. Si Él quiso morir por Eduardo, nosotros recibimos a Eduardo. Si Él quiso morir por Lorena, nosotros recibimos a Lorena. Si Él quiso morir por Fernando, nosotros recibimos a Fernando. Y si hay algo que somos conscientes, que somos un cuerpo, necesitamos trabajar juntos y en armonía. Y allí derrama Dios bendición y vida eterna. Hermano, no estás solo. Hay un cuerpo. Hermano, no estás solo. Dios envió al Paracleto, al Espíritu Santo que te consuela. Hermano, no estás solo. Cristo está intercediendo por tu vida a la diestra del Padre. Hermano, no estás solo. El Padre mismo te ama y Él hizo todas las cosas. No estás solo. Y te voy a decir algo que me costó entenderlo. La depresión te dice a veces que estás solo, como el profeta Elías dijo: Señor, le han dado muerte a tus profetas y yo solo he quedado. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Aún me reservé 7.000 que no doblaron rodillas ante Baal. No estamos solos. El Señor nunca nos dejó solos. La depresión te puede hacer llegar a creer que te están abandonando, que nadie te quiere, que nadie te ama. Eso es mentira. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese amor de Dios también se manifiesta en su pueblo. A veces Dios no nos permite ver la lucha que vos estás pasando individualmente. Si Dios no me permite ver tu lucha, no te enojes conmigo. Vení y contámela. A mí Dios no me dio una bola de cristal. Capaz que vos estás pasando por una situación que yo no la conozco, porque yo estoy pasando mi situación también. Pero si esa situación está siendo tan difícil en tu vida, vení a hablar conmigo, hermano, con el hermano Hernán, con el hermano Cristian, buscá a alguien. Dios puso un cuerpo que es luz en este mundo y que es la sal de esta tierra. Amén. Lo dejo al hermano Hernán.